Práctica 4. Planteamiento de un balance de materia y control de calidad en la producción de vinagre de piña, presentado por Tlaxcala Santamaría José Francisco. La piña es fruto de las plantas de la familia de las bromiláceas, de forma ovalada y cilíndrica. Procede de zonas tropicales y subtropicales. Dentro de su composición encontramos que el agua constituye aproximadamente el 85% del peso de la piña. Los hidratos de carbono son la principal componente y suponen aproximadamente el 11% de su peso, mientras que las proteínas y las grasas apenas constan en esta fruta. Las vitaminas B y C se encuentran en pequeñas proporciones y en proporción con los minerales potasio, magnesio, cobre y manganeso, que son más abundantes. La piña, por su sabor dulce y nutritivo, tiene varias formas de consumo, ya sea como fruta seca o bien destinada a la agroindustria para la preparación de los siguientes productos: jugos, conservas de almíbar, mermelada, pulpa o puré. El principal componente activo de la piña es la bromolina. Esta enzima se encuentra en la corteza y la pulpa y es capaz de digerir aproximadamente 1000 veces su peso en proteínas, por lo que su utilización ha revolucionado la dietética a nivel mundial, sobre todo en relación con los regímenes de adelgazamiento y tratamientos anticelulíticos. Según la enciclopedia Salvat, 1984, define el vino como producto de la fermentación del zumo de uva. Este término se aplica a todos los jugos vegetales fermentados. El zumo contiene de un 15 a 20% de glucosa y fructosa, y que, por acción de las levaduras silvestres, en las que predominan Saccharomyces ellipsoideus, son transformadas en alcohol etílico y CO2, con un grado alcohólico que alcanza concentraciones en volumen del 7 al 15% e incluso superiores. En forma general, para la elaboración del vino de frutas, se debe considerar que la fruta contenga características de sabor, aroma, color que sean agradables al consumidor. El vino se puede elaborar con diversas clases de frutas, como son las siguientes: cerezas, ciruelas, duraznos, peras, manzanas, etc. Lo importante es que la fruta esté en su punto máximo de madurez para obtenerle una fermentación deseada. El vino fue el primer líquido espontáneamente agriado, y de ahí proviene el término vinagre. Según la FAO y la OMS, el vinagre es un líquido ácido apto para el consumo humano, que es producido exclusivamente a partir de materias primas de origen agrícola que contengan almidones y o azúcares. Esto mediante un doble proceso de fermentación alcohólica y acética. En general, se produce naturalmente por oxidación de una materia prima alcohólica. El alcohol puede ser en forma de vino, sidra, cerveza u otro alcohol, derivado de la fermentación de grano, fruta, miel, patatas, maleza o suero de leche. Existen distintos métodos de fermentación, entre los cuales predomina la fermentación alcohólica y la acética. En la fermentación alcohólica, el microorganismo implicado es la levadura, mientras que en la acética es una bacteria. El sustrato de la alcohólica es el azúcar, mientras que de la acética el alcohol, y el producto es el etanol y el CO2 en la alcohólica y el ácido acético en la acética. Bien, ahora hablemos un poco sobre la fermentación alcohólica. Esta es un proceso anaeróbico realizado por las levaduras y algunas clases de bacterias. Estos microorganismos unicelulares modifican el azúcar en alcohol etílico y dióxido de carbono para obtener como productos finales un alcohol en forma de etanol. Según Prescott et al. 2004, menciona que los azúcares, que son en este caso el sustrato sobre los que actúan las levaduras para obtener energía en condiciones anaeróbicas, son degradados y oxidados por acción de la acción catalítica de la levadura,
y finalmente convertidos en etanol y dióxido de carbono. Las levaduras fermentan preferentemente hexosas como la glucosa y la fructosa, pero también pueden fermentar galactosa. Por esta razón son conocidas como azúcares fermentables y como la fuente de carbono. La sacarosa y maltosa son también rápidamente fermentadas cuando las levaduras producen enzimas invertasas que las convierten en hexosas. Dentro de los parámetros de la fermentación alcohólica tenemos que esta puede ser llevada a cabo en cualquier fruta. Es importante mencionar los requisitos o parámetros establecidos como lo son la temperatura, acidez, presencia de nutrientes, etc., que intervienen en el proceso. Respecto a esto, la temperatura es un factor determinante para la vida de las levaduras, desarrollándose a temperaturas relevantemente cortas, hasta los 30 grados centígrados como máximo y por debajo de los 13 o 14. Las temperaturas altas y bajas dependerán de la especie de levadura que se use, resistencia y el rango de temperaturas en que se desarrollen los microorganismos. La temperatura crítica de la fermentación es cuando las levaduras ya no se reproducen y acaban muriendo, lentificando o deteniendo la fermentación. Las levaduras en la fermentación alcohólica se desarrollan a un pH de 4 a 6. Sin embargo, se pueden trabajar hasta con un pH no menor de 2.6. Algunas de las necesidades nutritivas para el desarrollo de las levaduras es que es necesario encontrar ciertos alimentos en el mosto, como son fuentes de azúcares, minerales y vitaminas. Sin embargo, deben proveerse sustancias nitrogenadas para desarrollarse y multiplicarse el nitrógeno amoniacal, que es el primer alimento nitrogenado consumido por las levaduras. Las levaduras se benefician con la adición de nitrógeno amoniacal, que es indispensable y no está contraindicado, añadiendo así una proporción de 10 a 20 gramos de fosfato amónico por hectolitro. Casi siempre aumentan las colonias de las levaduras y se acelera la fermentación. El efecto de la concentración de nutrientes sobre la producción de células consiste en la transformación de material celular. Cuanto más nutriente haya, mayor será la producción de células. En cuanto a los azúcares, son las primeras sustancias carbonadas que tienen influencia directa sobre el volumen del alcohol que se tendrá en el producto final. Los valores de grados Brix en el mosto alcohólico obtenido para la posterior fermentación acética van del rango de 8 a 20 grados Brix. En cuanto a la acidez, las levaduras actúan en un medio neutro o poco ácido. La influencia de la acidez debe ser tal que favorezca el desarrollo de las levaduras, pero que perjudique a las bacterias peligrosas en caso de que cese la fermentación. Según la norma N 374 de 1987, la acidez de un vino mosto alcohólico tiene un porcentaje máximo de 2% como ácido acético. Ahora, hablando de la fermentación acética, se define como la conversión de etanol producido en fermentación anaeróbica llevándose a cabo en presencia de oxígeno. Generalmente la fermentación se detiene cuando existe la presencia de un mínimo aunque finito residuo de etanol para evitar la sobreoxidación a CO2 y agua. La conversión de etanol a ácido acético está acompañada por fermentación secundaria para la generación de compuestos aromaactivos como lo son el acetaldehído, el acetato de etilo y otros éteres. Las características de las bacterias acéticas es que actúan a pH básicos. La mayor parte de las cepas pueden desarrollarse a valores de pH inferiores a 5. Son microorganismos poliformes y aerobios estrictos. Dentro de los parámetros de la fermentación acética tenemos que el rango de la temperatura para el crecimiento óptimo de las bacterias acéticas es de 15 a 31 grados centígrados. Las bacterias pueden mantener su concentración interna de iones hidrógeno a pesar de condiciones externas adversas.
La mayor parte de las cepas se pueden desarrollar a valores de pH inferiores a 5. También tenemos influencia de la aireación, influencia en la concentración del etanol, dentro de la cual es aconsejable para obtener buenas fermentaciones una concentración de alcohol del 10 al 13%, y para concentraciones superiores al 13% se forma con dificultad la capa gelatinosa de bacterias y la oxidación del etanol a ácido acético es incompleta. Existen diversos beneficios del vinagre, por ejemplo que no contienen sal, no contienen grasa ni tiene calorías, actúa como desintoxicante del cuerpo, efectiva para controlar la tos, gripa y enfermedades respiratorias, desinfecta microorganismos presentes en alimentos y es utilizada para combatir parásitos intestinales. Bien, ahora adentrándonos dentro del análisis que se va a llevar a cabo en esta práctica, tenemos que el balance de materia en este tipo de reacciones fermentativas se lleva a cabo mediante un análisis de consistencia. El estudio cuantitativo de una fermentación requiere conocer el mayor número de variables involucradas directamente en el proceso para determinar las tasas de reacción química y rendimientos. Para esto se han estudiado parámetros involucrados en el crecimiento de la levadura, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, la degradación del sustrato presente en el medio y la formación de productos mayoritarios como etanol, glicerol y CO2. Bien, el método empleado para detectar la presencia de errores de medición y localizar la fuente de dicho error es un conjunto de datos fermentativos. Se llama análisis de consistencia, para la cual existen dos formas de realización. La primera se basa en el modelo metabólico simple denominado modelo de caja negra, donde todas las reacciones químicas son agrupadas en una sola y el método consiste básicamente en validar los balances elementales. Y la segunda forma de realizar el análisis de consistencia es empleando modelos metabólicos, los que consideran más detalles bioquímicos para la conversión de sustratos a biomasa y productos metabólicos. Bien, en este caso vamos a hablar sobre el modelo de caja negra. En este análisis se utilizan los balances elementales y macroscópicos aplicados a la fermentación vinícola según la ecuación que se muestra, donde X es la biomasa, P sub I son los productos, S sub I son los sustratos, M el número de productos generados y N el número de sustratos consumidos. Y sub XPI e Y sub XSI corresponden a los rendimientos en base a la biomasa y son calculados utilizando las derivadas de las concentraciones medidas en función del tiempo. Bien, a continuación se muestra un ejemplo de balance de materia dentro de la producción de vinagre de piña. Como podemos observar, se debe de elaborar un diagrama en el cual se muestre la cantidad de las cantidades que se van utilizando, así como el rendimiento que tienen. Por ejemplo, en este diagrama tenemos que se tiene una recepción de piña hawaiana de 4.500 gramos, a la cual se le hace una selección y clasificación dejándonos el 100% de la materia ingresada. Se le hace un lavado y un pelado. En este paso del proceso vamos a desechar 750 gramos de cáscara, es decir, el 16.67%. Después se le hace un trozado y se obtiene el mosto con una salida de masa de 2.500 gramos de bagazo. Bien, en este punto, que es el estandarizado, vamos a tener que debemos ingresar una masa total de 1.551 gramos, es decir, un 34.37%, compuesto por 1.250 gramos de agua, 300 gramos de azúcar y 1 gramo de bicarbonato, para pasar a la inoculación del cultivo, en donde ya tenemos 2.801 gramos, es decir, el 62.25% de nuestra cantidad original. A esto se le va a agregar 2.8 gramos, es decir, el 0.06%.
Y así se van siguiendo todos los pasos del proceso para la elaboración del vinagre de piña, siempre contemplando la cantidad de masa que vamos obteniendo del proceso que terminamos y la masa que entra al proceso que va a seguir. Como podemos observar, al final en el envasado obtenemos una masa de 2.235 gramos, es decir, el 49.67% de nuestro flujo inicial, que habían sido 4.500 gramos de piña. Es así como se lleva un balance de materia de algún proceso, en este caso de la obtención del vinagre de piña. Bien, ahora sí continuamos con nuestro desarrollo de la práctica experimental. Esta práctica va a estar dividida en distintas fases. Para la fase 1 debemos preparar soluciones stock de hidróxido de sodio. Como paso 1 debemos tomar la masa adecuada de hidróxido de sodio sólido y disolverlo en 100 ml y aforar a 1 litro. Como paso 2 titular 0.5 gramos de bicarbonato de sodio con la solución de hidróxido de sodio y vamos a determinar la concentración real. Después, para la preparación del vinagre, debemos triturar la cáscara de piña, adicionar 1 litro de agua y cerrar el frasco para que se lleve a cabo el proceso. Bien, como fase 2, que es el seguimiento del contenido de acidez, esto se va a llevar a cabo durante 4 a 8 semanas. Lo que debemos hacer es tomar 3 alícuotras de 10 mililitros del proceso. Vamos a medir su pH y su peso. A esto le vamos a adicionar 2 gotas de fenolftaleína y vamos a titular con hidróxido de sodio. Y como fase 3, debemos filtrar el líquido y tomar el volumen, el pH y el peso de este. Vamos a obtener el peso del sólido remanente y a determinar la acidez final del producto. Y eso sería todo por parte del desarrollo experimental de esta práctica. Bien, por último, como conclusiones, tenemos que en los medios de fermentación es necesario llevar a cabo una correcta medición de los pesos de los componentes que están presentes en el proceso de fermentación. Esto con la finalidad de poder realizar un buen balance de materia y así comprobar el rendimiento de nuestro proceso, además de determinar los posibles fallos o fugas en la concentración de materia de nuestro reactor. De mi parte, considero que esta práctica era muy importante que la realizáramos debido a que ofrece un conocimiento más práctico del proceso de fermentación, además de que nos ayuda a observar de una mejor manera el balance de materia y llevarlo a la práctica y que no solamente se quede pues en la práctica teórica. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.